Saludos a todos, esto es En Honor a la Verdad, quien les habla es Felipe Santiago Canepa y les agradezco por volver a este canal y vamos a continuar en nuestra declaración de la verdad tal y cual el Señor nos ha mostrado en las Escrituras, que dicho sea de paso, la Escritura está para todos aquellos que la buscan. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesucristo mismo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, la verdad no es para todos, solamente son para aquellos que la buscan. Él dijo de esta manera, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que lo importante no es comprar una Biblia y leerla solamente, sino entender que las Escrituras son las que dan testimonio de la verdad, porque la verdad en sí misma es una sustancia, es nada más ni nada menos que la persona de Dios mismo. Así que en esta hora vamos a empezar un estudio que lo he titulado El Hijo del Hombre. Repito, esto se llama El Hijo del Hombre y vamos a tener varias partes. Esta es la parte número 1. La he titulado El Hijo del Hombre porque hallé algo interesante al escudriñar las Escrituras. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, solamente. No quise ir a las cartas de Pablo, de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, porque quise centrarme tan solamente en el testimonio dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontré que aproximadamente, o sea, no estoy diciendo que son exactamente porque me puedo equivocar, pero después de haber escudriñado y contado los números, aproximadamente 80 veces el Señor Jesucristo, cuando se refiere a sí mismo, cuando Él quiere hablar de sí mismo a los demás, Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando Él quiere hablar acerca de Él, 80 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Él mismo se llama el Hijo del Hombre. Ahora, es interesante saber que de la misma manera que 80 veces aproximadamente se repite la frase el Hijo del Hombre dicho por Él, también es cierto que Él mismo dice que es el Hijo de Dios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan aproximadamente 5 veces. O sea, si hacemos una comparación, hay un desbalance de 80 veces que Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y tan solamente 5 veces Él dice que es el Hijo de Dios. No estoy diciendo que en la Biblia solamente hay 5 partes donde se dice que Jesús es el Hijo de Dios. No estoy diciendo esto. Y lo digo de esta manera porque hay muchos contumaces que escuchan este programa tan solamente para criticar, para tan solamente ver la paja en el ojo y no escudriñan la verdad en su totalidad. Para aquellas personas que solamente están viendo lo negativo, yo les aconsejo lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo que para juicio vino a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Cuando Él dijo eso, los judíos fariseos y todos los religiosos se quedaron preocupados y fastidiados porque se sintieron ofendidos, y el Señor le dice, ¿de qué se ofenden? Bueno, nos ofendes, nos dicen ciegos a nosotros. Y el Señor les dice, si ustedes fueran ciegos de verdad no tendrían pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De manera que mirad como oí, dice el Señor, porque todo aquel que tiene se le va a dar más y al que no tiene lo que piensa tener le será quitado. Pablo lo dijo de esta manera, si alguno quiere ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. De manera que Jesucristo es la luz del mundo. Sin la luz no podemos entender, aunque abramos los ojos y
abramos los oídos, no vamos a entender si no tenemos la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, de manera que es imposible conocer a Dios si la luz, que es Jesucristo, no nos ilumina para entender su palabra. Así que estoy diciendo de que aproximadamente 5 veces el Señor da testimonio de sí mismo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, lo que estamos enseñando acá, que hay un desbalance. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de enseñar en esta hora? Lo que estoy tratando de enseñar es que es imposible que nosotros pretendamos conocer a Dios si es que Él mismo no se revela. Entonces, Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso está en Mateo capítulo 11, 27. Repito, el Señor Jesús dice que nadie puede conocer al Hijo, sino el Padre. Y que nadie puede conocer al Padre, sino el Hijo. En teología pura, eso significa nadie. O sea que, si el Señor Jesús dijo la verdad, entonces tenemos que creer esa verdad. Y la verdad dice que nadie puede conocer a Jehová Dios el Padre, a Dios creador, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único Dios verdadero que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De ese Dios estoy hablando. Y Jesucristo dijo que nadie puede conocer a ese Dios. Nadie es nadie. Pero Él añade, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que en esta hora estoy enseñando una verdad absolutamente indispensable para poder entender por qué hay tantas religiones, tantos hombres que hablan de Dios y todos tienen diferentes opiniones, todos se inclinan a diferentes interpretaciones, y hay mucha gente, y me toco siempre con mucha gente, y los más difíciles de enseñarles esta verdad de que Jesucristo es Dios, son aquellos religiosos que se llaman ser testigos de Dios mismo, y con sus doctrinas aprendidas a través de tradiciones religiosas y de estudios bíblicos, han creado su propia doctrina y su propia creencia, de tal manera que ellos rechazan la divinidad de Jesucristo. Lo que estoy enseñando aquí es que no es maravilla, no es novedad eso, porque el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima de la teología en ese tiempo, hace 2000 años, el sumo sacerdote, la máxima autoridad teológica, un día le dijo al Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, dínoslo ya. Y Jesucristo le dijo, ya los he dicho, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Eso qué significa? Que nadie puede conocer a Dios si Jesucristo mismo no se lo revela. Aún Saulo de Tarso, él mismo cuenta, cuando iba persiguiendo a los cristianos, cuando iba persiguiendo a los primeros discípulos de Jesucristo, en Hechos capítulo 26, hay un pasaje donde él está dando testimonio de ese acontecimiento. En el capítulo 26 él cuenta y dice, ocupado en esto, dice Saulo de Tarso, iba yo a Damasco, iba hacia el norte de Jerusalén, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estos principales sacerdotes y los fariseos eran hombres entendidos. Es más, con los que más tuvo problemas el Señor Jesucristo fue con los que conocían la Torá, la ley, los salmos y los profetas. Eran los fariseos, eran los escribas, era el sumo sacerdote. Ellos conocían las escrituras, así como mucha gente tiene doctrinas y conocen la Biblia. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los cristianos evangélicos, los protestantes.
Todos se jactan de que tienen la verdad, pero una cosa es cierta: nadie puede conocer al Dios verdadero sino solamente Jesucristo, solamente el Hijo. Nadie puede conocer al Padre Dios sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que no es del que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Jesús les dijo al sumo sacerdote: ya se los he dicho, pero no creéis, porque vosotros no sois de mis ovejas, dijo el Señor. De manera que solamente las ovejas del Señor Jesucristo oyen su voz y le siguen. Él lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. De manera que no es maravilla que en este tiempo la gente, cuando se le diga directamente lo que dice 1 Juan 5:20, cuando dice, por ejemplo, la palabra de Dios, de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando a un testigo de Jehová le decimos que lea esa escritura, se quedan bloqueados, porque las escrituras, esta todavía no la han acomodado ni la han borrado. 1 Juan 5:20 dice directamente que Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que mientras los testigos de Jehová, entre comillas, todavía no borren y quiten esa escritura, hay que declarárselas y decirles que la lean y que le expliquen si eso es verdad o no. De manera que la divinidad de Jesucristo viene desde 2000 años, cuando Él apareció. Cuando es introducido al mundo, la Biblia dice: adórenle ángeles, tu trono, oh Dios. Así dice la Biblia en Hebreos, cuando introduce Dios a su Hijo. Él dice: adórenle los ángeles, porque Él es Dios. Entonces, aquí vamos a enseñar una verdad. Cuando era Saulo, dice que estaba ocupado, iba a Damasco, en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. O sea, este hombre, Saulo de Tarso, que era un fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era irreprensible. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Tan solamente para que un muchacho pueda estudiar a los pies de Gamaliel en el Instituto Teológico de Gamaliel de ese tiempo, tenía que saberse la Torá, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Ese era el primer requisito. Y Saulo era el mejor de ellos, y conforme a las Escrituras, era un hombre entendido en las Escrituras. Se rodeaba y se codeaba con el sumo sacerdote porque recibió cartas de él. O sea que este hombre era culto, de buena familia. Y este hombre está contando su testimonio en Hechos capítulo 26, versículo 14. Dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y acá dice en Hechos capítulo 26, versículo 14, que Jesús le habló a Pablo o a Saulo de Tarso en lengua hebrea. Eso es para aquellos dogmáticos y gente que cree que tiene el conocimiento de la verdad, pero que simplemente la luz no se les ilumina, porque el que cree que es sabio, te hagas ignorante. El que cree que sabe, hagas ignorante. No llaméis maestro a nadie, ni os hagáis muchos maestros de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Uno es nuestro maestro, Jesucristo. Él es nuestro maestro de todos. Y he escuchado a algunos que han blasfemado el nombre de Yeshua, porque Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Y acá dice en Hechos capítulo 26, verso 14, que Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces yo le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús.
Cuando él le dijo Jesús, no se lo dijo en español, ni en inglés, ni en chino, se lo dijo en hebreo, porque escrito está, fue hablado en hebreo. Y el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Y hay algunos que están maldiciendo este nombre, a los cuales yo le exhorto a que tengan mucho cuidado, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que están. De manera que está escrito, Saulo de Tarso escuchó en lengua hebrea, y cuando le dijo, ¿quién eres? Entonces él dijo en lengua hebrea, Jesús. En español, por supuesto, estoy enseñando en español. Y si alguna vez un ángel se te aparece para decirte quién es el verdadero Dios, lógicamente te va a decir Jesús. Y cuando se le aparezca un chino, le va a hablar en chino. Pero si tú quieres saber la verdad, cuál es el nombre de Jesús, entonces pídele a Dios entendimiento y sabiduría. Y no te bloquees mentalmente condenando a la gente. Pablo hablaba hebreo y predicaba en hebreo. ¿Dónde está eso? Eso está en Hechos capítulo 21, versículo 40. Dice, Hechos capítulo 21, versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 21, versículo 40. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Dos cosas. Jesús hablaba hebreo, se le manifestó a Pablo en la lengua hebrea. Pablo hablaba hebreo y los que escucharon a Pablo en un momento, esa gente que estaba allí, también sabía hebreo. De manera que cuando Jesús fue crucificado, está escrito, Poncio Pilato escribió un título que decía, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y eso estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esas eran las tres lenguas en que fue escrito su nombre. Y créanme, los tres nombres o los tres escritos o los tres títulos eran diferentes. Uno era en hebreo, uno era en griego y otro era en latín. Hebreo es el lenguaje divino, el lenguaje que Dios le dio a los hebreos, empezando con Abraham. Griego era el idioma de los griegos y del imperio que había conquistado a los romanos con su cultura. Los romanos tenían el poder y el imperio a través de la fuerza y la espada, y ellos eran los que controlaban y hablaban en latín. Pero los griegos lo conquistaron a ellos con su cultura y con sus tradiciones y con su idioma. El griego koiné era el idioma en que se escribía y que se hablaba. Es más, los 72 sabios judíos que cuando estuvieron dispersados en Egipto, Filadelfo, el rey egipcio, les pidió que tradujeran los escritos más antiguos del hebreo al griego de ese entonces, y ellos hicieron un trabajo espectacular y se llegó a la conclusión de que fue un milagro, porque él les mandó a que hicieran la traducción de todos los manuscritos y de los rollos en hebreo más antiguos del mundo, 300 y pico de años antes de Jesucristo. Y cuando ellos trajeron su trabajo, los 72, entonces todo el mundo se dio cuenta que fue un milagro, porque todos coincidieron y toda la traducción fue perfectamente igual y todos coincidieron y se estableció que eso era de Dios, divinamente inspirado, y se le llama la traducción de los 70. Fueron 72, pero ¿por qué se le dice la traducción de los 70? No lo sé, porque lo que no sé, lo que no entiendo y lo que no se me ha sido revelado, no lo enseño, no lo predico, y si no, lo tengo que decir, no lo sé, pero así es, se llama la Septuaginta. Y fue escrita en griego. A partir de ahí viene el linaje de toda la Biblia. Y por ahí por los 1500, entonces se traduce al latín. Y de latín al alemán, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es historia. Así que todos aquellos que están maldiciendo el nombre de Yeshua, que es el nombre verdadero con que se escuchó por las calles de Palestina cuando el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, estaba perdido más o menos a los 12 años, y estuvo 3 días y sus padres lo buscaban, y María y sus parientes lo buscaban en las calles de ahí de Galilea, de Palestina, porque se habían ido a Jerusalén y no lo encontraban. La voz que se escuchaba en los 4 vientos cuando María, desesperada, estaba buscando a su hijo de 12 años, y él estaba delante de los entendidos y de los fariseos y los sacerdotes
en el templo, lo encontraron en el templo, pero la voz que se escuchaba en esas calles de Palestina no era Jesús en español, era Yeshua en hebreo. Así que tengan mucho cuidado aquellos que están criticando cuando se ora y se invoca el nombre de Yeshua. Ese es el nombre del Señor. Créanme, que si tú eres un chino y se lo invocas en chino, él va a entender que te estás comunicando con él. Dios no es una máquina, no es un pedazo de piedra. Él es Dios sobre todas las cosas. Antes que nosotros hablemos, Él ya sabe todo. O sea, ¿por qué quise dar esta introducción? Estoy dando esta introducción porque hay muchos que hablan, son inflados, incontumaces, que no se sujetan a la verdad, porque está escrito en Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad, a la pureza y no a la condenación, al juicio, porque escrito está: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. De manera que si tú te crees muy sabio y muy entendido, ten misericordia, porque escrito está: misericordia quiero y no sacrificio, porque vosotros invalidáis la misericordia, la justicia y la verdad con vuestras tradiciones religiosas, le dijo el Señor a los fariseos. Y en este tiempo hay muchos fariseos en que Dios ha tenido misericordia de revelarles una porción de la verdad y están juzgando y condenando y aplastando a los pequeños. De manera que quiero decirle a todos que se hacen maestros, quiero decirles que tanto a ustedes como a mí el Señor nos va a juzgar. Oh sí, vamos a ser juzgados. Yo voy a ser responsable y juzgado por el Señor, por lo que yo estoy enseñando. Pero tú vas a ser responsable de lo que tú estás escuchando. Él lo dijo: mirad cómo oís, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Así que para aquel ignorante que cree que el nombre Yeshua es una doctrina falsa, le voy a decir lo que le dijo el apóstol a Simón, que también había creído y se bautizó. Ruega a Dios por si quizás Dios te conceda que te arrepientas, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Entonces, voy a terminar esta primera parte como una introducción para decir esto. Es imposible conocer al verdadero Dios sin el Hijo, porque escrito está: nadie conoce al Hijo sino Dios el Padre, y nadie conoce al Padre sino solo el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Les doy noticias. El hecho de que estemos en el año 2017 y que Constantino y el emperador romano y todo hayan cristianizado a toda la gente, eso no significa que esta verdad de conocer que Jesús es Dios va a ser tan fácil de ser recibida. Es imposible de conocer esta verdad y de saberla si es que Él mismo no se revela. Es imposible. Por eso que los testigos de Jehová creen que Jesús es una creación, que es una persona creada como Satanás, y hasta dicen que son hermanos. Eso dicen algunos, los mormones, los testigos de Jehová. Que cómo es, porque dice la Biblia que Dios lo engendró y que es el primogénito de toda creación, y no entienden lo que dicen ni lo que afirman, creyendo ser doctores de la ley, o dice la palabra, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios, porque no conocieron a Dios en la sabiduría de Dios. Nadie puede conocer a Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios. Y Dios entrega su Espíritu a los que le place. ¿Y cómo saber que tú tienes el verdadero Espíritu de Dios? Escrito está: el que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. En esto conocemos que tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos? Sí, porque cuando uno lo tiene, uno lo sabe, no tiene dudas. Yo estaba equivocado, como muchísimos, como un cristiano evangélico por 35 años. Yo pensaba que sabía, pero estaba muerto y perdido. ¿Cómo sé que ahora tengo la verdad? Porque yo por 35 años como cristiano evangélico, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando y enseñando la palabra, yo pensaba que sabía, hasta que Dios mismo se revela a mí y me enseña quién es Él.
Si Jesucristo mismo no te revela quién es Dios, jamás vas a conocer quién es Dios. Y yo te aconsejo una cosa. Si tú quieres saber la verdad, entonces Dios va a saber que la quieres saber y Él te la va a revelar. Escrito está en Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Qué significa eso? Que para Dios no hay ningún problema. Él conoce los corazones. Cuando Él desde el cielo mira un corazón y dice, ese corazón, no le digo nada ni le revelo nada porque no está preparado. Pero cuando Él ve un corazón que dice, wow, ese hombre sí está dispuesto a dar su vida. Ese hombre sí quiere saber mi voluntad. Ese hombre sí quiere saber la verdad. Entonces Dios se la revela. Hay una garantía de parte de Dios. Y la garantía es esta. Dios dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad. Conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7, 17. ¿Qué significa este principio? El principio es simple. Dios, el fundamento de Él, tiene un sello inconmovible. Está bien seguro. ¿Cuál es? Dios conoce a sus hijos y todo aquel que invoca el nombre de Dios, entonces apártese de iniquidad. El fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Dios conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. El que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, dice Primera de Juan. De modo que el que practica el pecado está más perdido y está ciego. Nicodemo no tenía la menor idea y ahora era un principal entre los judíos. Conocía mucha Torá, mucha Biblia. Pero Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y él, en lugar de humillarse, en lugar de decirle a Dios, Señor, ¿cómo es? ¿Me hago ciego? Enséñame. No, le comienza a discutir porque tiene su teología y su doctrina enseñada y aprendida por años. Así están la mayoría de denominaciones y de iglesias. Yo estaba igual. ¿Cómo sé que ahora tengo la verdad? Porque yo estaba igual hasta que el Señor mismo, Él en persona, me dice, ven acá, te voy a revelar quién es el Dios verdadero. Y cuando Él me revela quién es el Dios verdadero, me revela a sí mismo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba conversando con una persona que me discutía que Jesús no es Dios. Cuando él me dijo Jesús no es Dios, en ese momento me di cuenta que si Jesús no le revela quién es Dios, jamás lo va a saber. Y el primer requisito es simple. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. A los soberbios los mira de lejos. Así que esta es la primera parte y regresamos. Y continuamos con esta enseñanza que la he titulado El Hijo del Hombre. Habíamos dicho que el Señor se autotitula el Hijo del Hombre como por 80 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él mismo se llama el Hijo del Hombre cuando Él se refiere a sí mismo de su persona, el Hijo del Hombre. Entonces, estábamos diciendo que nadie puede conocer al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta es una verdad absoluta que significa simplemente eso, que es imposible conocer al Dios verdadero si es que el Hijo no nos lo revela. Y cuando el Hijo nos revela quién es el Dios verdadero, va a pasar lo que le pasó a Felipe. La Biblia dice en Juan, me parece que es en Juan, cuando hay una conversación con los discípulos y Pedro le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiremos. Y el Señor le dice, bueno, ustedes quédense aquí, yo me voy, vendré otra vez. Y en esas conversaciones se le dice, bueno, ya saben a dónde voy, ya saben el camino. Entonces uno le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces ahí ya no se aguanta Felipe y Felipe le dice directamente, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre y no basta porque tú hablas del Padre. Tú hablas mucho del Padre, que yo salí de Dios, yo salí del Padre, el Padre me envió. Que el Padre que está en los cielos. Entonces, lógicamente es normal y es entendible que una persona natural, con la mente natural,
relaciona al Padre y el Hijo como dos personas, y es normal. Jesús dijo, si yo les digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a decir las celestiales? Entonces lo que quiero comunicar y enseñar en esta hora, que es imposible entender esta verdad de que Dios es solo una persona. Él dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento, y Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Cuántas personas hay? Una sola persona. No, pero ¿qué pasó con la Santísima Trinidad? Porque ahí dice el Padre, y vino la voz del Padre, y el Hijo estaba ahí, vino el Espíritu Santo, o sea, cuando los hombres quieren entender a Dios mentalmente se bloquean, porque la revelación se la dio directo a Felipe, por ejemplo. Cuando Felipe con sinceridad le dice al Señor en su cara mirándole, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús lo mira y le dice, ¿hace cuánto que estoy con ustedes y no me has visto? El que me vea vive al Padre, yo soy el Padre. Se lo dijo, lo entendió, lo reveló, se los dijo. Esta verdad es para entenderla con el corazón humillado. Así que estamos enseñando que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Por qué Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Estamos viendo en San Mateo capítulo 22, un día el Señor Jesús, cuando los fariseos estaban juntos. Mateo 22, 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Jesús preguntándole a los religiosos de ese tiempo, lo que equivaldría en este tiempo todos los cristianos evangélicos, protestantes, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos juntos, o sea, todo ese grupo inmenso representaría este grupo, y les dice a ellos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿Qué pensáis del ungido? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, él está citando una escritura del Salmo 110, verso 1. Cuando vamos al Salmo 110 y verso 1, si vamos allí al Salmo 110 y verso 1, vamos a encontrar este mismo pasaje que el Señor mismo cita, porque él le dice, ¿cómo le dice David? ¿No? ¿Dónde está eso? 110, verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ve? Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. Ahora, este ministerio se llama en honor a la verdad, y por consecuencia me toca, me corresponde y tengo la obligación de enseñar y declarar la verdad. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús, enseñando en Mateo capítulo 22, versículo 44, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, ¿cuál es la contradicción? Acá dice, el Señor dijo a mi Señor, y en el Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces, ¿cómo es esto? El Señor es Jehová, acá dice Jehová dijo a mi Señor, y acá dice el Señor dijo a mi Señor. La verdad es esta. La verdad fue traducida a diferentes idiomas. Y hubo un grupo de judíos hebreos que se llamaban los masoretas. Ellos fueron los que se encargaron de traducir de los más antiguos escritos, y ellos escribieron como ellos quisieron. Por ejemplo, en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor.
Alguien me pregunta, un testigo de Jehová, y se jactan porque ellos creen que conocen al verdadero Dios. Y repito, nadie conoce a ese verdadero Dios sino tan solamente el Hijo. Pero ellos se jactan porque han leído mucho y se jactan porque sí tienen una verdad. Ellos han entendido que Dios es solamente una persona. Eso es la verdad. Y entonces cuando ven a unos que tienen la doctrina de la Trinidad, los católicos que adoran imágenes y etcétera, ellos se jactan porque sí tienen una verdad, que Dios es uno. Entonces cuando alguien habla de la Trinidad, 3 personas, entonces no saben. Ok, lo que ellos no saben es que ellos están más ciegos que los otros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen la verdad de que Jehová es uno, que Dios es uno, ellos creen tener la verdad porque simplemente dicen en muchas partes de la Biblia que yo, Jehová, les he dado a conocer mi nombre. Y es verdad, la Reina Valera y muchas traducciones hablan de ese nombre como Jehová. Pero la verdad del asunto es que el nombre de Jehová originalmente no tenía vocales y solamente tenía 4 letras en hebreo. Una yod, una shi, ¿cómo se llama? Una yod, una shi, no me acuerdo, eran 4 letras donde estaba el famoso tetragrama o en español es una Y, H, W, Y. Pero en hebreo era una yod, una shin, una bao creo y una shin. Y, H, W, Y en español. Y en hebreo, por supuesto, se escribe al revés. Entonces, si este testigo de Jehová que me discutía, creer tener la verdad, yo tendría que ser consecuente con la verdad y decirle, yo no sé cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero sí sé cómo se escribe. Así que Jehová es la forma final que algunos dijeron que se pronuncia. Ahí en la Biblia de Nácar Colunga le dicen Yahvé. En la otra le dicen Jehová, Yahuwah. Entonces, yo no puedo discutir con alguien que cree tener la verdad cuando en realidad la verdad es una sola y está en la presencia y en la persona de Dios. Y si Él nos quiere revelar el pronunciamiento de su nombre perfecto, lo va a hacer algún día. En Apocalipsis dice que tendremos el nombre de Él escrito en nuestra frente y conoceremos su nombre. De manera que mi consejo a las personas en este momento es, tu Biblia Reina Valera dice Jehová, adora a Jehová. Tu Biblia católica dice Yahweh, adora a Yahweh. Y hay algunos que son bien dogmáticos y dicen, no, pero estás pronunciando un nombre de un Dios falso porque ese no es el nombre. Dios es más grande que todo eso. Él sabe que tú te estás dirigiendo a aquel Dios único, verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que lo que quiero enseñar aquí es de que Dios está más allá de nuestra doctrina y de nuestra interpretación. O sea, la verdad va a seguir siendo verdad aunque nosotros interpretemos las Escrituras a nuestra manera. De manera que en este pasaje el Señor les pregunta a ellos, ¿cómo pues entonces David le dice Señor? ¿No es cierto? Cuando en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. Y esta palabra, Señor, aquí en Salmo 110, Señor, es una palabra en hebrea que significa Adón. Adón. Y Adón viene de la raíz que significa Adonai, que significa amo, maestro. Entonces la interpretación o las palabras correctas serían, dijo Jehová a mi Adonai. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús es Dios, porque está escrito que Dios se hizo carne. ¿Dónde está eso? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne. ¿De qué manera? Vamos a leer Lucas capítulo 1 versículo 35. ¿Qué pasó en Lucas capítulo 1 versículo 35? Dice,
Esto sucedió cuando se le aparece el ángel Gabriel a María y ustedes saben la historia. Ella se queda sorprendida y le dice: ¿cómo va a ser todo esto? Porque no he conocido varón. Se había desposado con José, pero no se habían unido íntimamente todavía. Entonces el ángel le dice en el versículo 35, voy a leerlo desde el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, o sea, por esa razón, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo dice bien claro. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice por lo cual el santo hombre que va a nacer. No dice así. Dice por lo cual el santo ser. Todos sabemos lo que dicen las Escrituras, que cuando María fue desposada, dice la Biblia que Jesús era hijo de José, según se creía era hijo de José. Quiero establecer una verdad en que es irrefutable. José, el esposo de María, que en hebreo se llama Miriam, el esposo de Miriam, de María, nunca tuvo nada que ver en el asunto para el nacimiento de Jesús. ¿Dónde está eso? En Mateo 22, 42. A ver qué es lo que dice Mateo 22. A ver. Dice que antes de... Y dio a luz, dice la palabra del Señor, antes y concibió a su hijo primogénito. Dice las Escrituras que José no la conoció hasta que concibió a su hijo primogénito y lo llamó Jesús. Quiere decir que María fue la única que tuvo parte en la naturaleza humana. Cuando el Señor se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y estamos viendo que José no tuvo nada que ver en el asunto, porque él mismo se llama el Hijo del Hombre si José no tuvo nada que ver en el asunto. Y estaba enseñando la otra vez de que nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, científicamente probado y comprobado y establecido por todo el mundo. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 y 23. Las mujeres tienen solamente cromosomas que se llaman X y X. El hombre tiene cromosomas X y Y. El último cromosoma determina el sexo y solamente el hombre es el que tiene el factor XY donde puede determinar el sexo masculino, siendo el cromosoma Y, el del hombre, el que determina el sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la Biblia dice que José no la conoció hasta que María dio a luz a su primogénito y lo llamó Jesús, si la Biblia dice que el ángel le dijo que cuando ella dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, te hará sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si José no tuvo que ver en el asunto, ¿cómo es que Isaías 53, verso 3 dice que Jesús era varón de dolores? Jesús era varón. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Jehová es varón, Jesús fue un varón. Ahora estamos viendo que María fue la madre de Jesús, sobre la cual Dios depositó en su vientre ese cromosoma divino, el cromosoma Y, que da el sexo a una persona. Entonces, lo que estamos estableciendo esta verdad es así simple. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y Jesús nació varón. De manera que 23 cromosomas X le pertenecían a María, pero hubo un cromosoma 24 Y que vino de parte de Dios mismo.
Ese cromosoma Y salió de Dios mismo. Por eso dice la Biblia que Dios entregó, Dios dio. Jesús dijo, yo salí del Padre. Yo salí del Padre. Hay una verdad irrefutable, y en el momento en que Dios se encarna, porque está escrito, en el principio era el verbo era con Dios. No dice el verbo estaba con Dios. Así no dice en Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay mucha gente que ha leído eso mal. No sé por qué razón la gente ha entendido y lee mal. Leen, en el principio era el verbo estaba con Dios. No dice así, el verbo era con Dios. Jesús dijo también en Juan capítulo 14, me parece, un pasaje bien importante. Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios, cuando Felipe, este es el pasaje que estaba leyendo, lo voy a repetir un poquito porque es importante. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías. Si me conoces a mí, vas a conocer al Padre. Lo está diciendo directamente. Felipe le dice, muéstranos al Padre, no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo estás diciendo, muéstranos al Padre? ¿Cómo preguntas eso si me estás viendo? Entonces acá viene el versículo que quiero compartir. ¿No crees que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí. El versículo 11 de Juan 14, 11 dice, creedme que yo soy en el Padre. O sea que el Hijo es. No que el Hijo está con. No. Dice Juan 14, verso 10. No crees que yo soy en el Padre. Versículo 11. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre es. El Padre es en mí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que Jesús no era 100% hombre. Yo sé que algunos se van a bloquear porque desde niño, cuando era católico, me enseñaron 100% hombre, 100% Dios. Y bueno, eso se entró aquí y se quedó grabado. Y estamos demostrando aquí que para ser un ser humano necesitamos 46 cromosomas. Y el cromosoma Y, el cromosoma que da el sexo, lo da el padre, el padre de familia, el esposo, no la mujer. O sea que si Jesús nació varón y José no tuvo nada que ver, entonces, ¿cómo fue? Si José no tuvo ninguna participación en el nacimiento de Jesús, ¿cómo es que nació varón cuando el sexo lo determina el padre? Para ser un ser humano necesitamos 46 cromosomas. Jesús tenía 24 cromosomas. 23 de María y uno solo, el cromosoma Y, que viene de Dios, para que sea varón. Entonces Jesús, puedo decir enfáticamente y en honor a la verdad, que Jesús no era 100% hombre. Jesús es 100% Dios. Y esa verdad es chocante. Esa verdad no se puede entender con la mente. Esa verdad no se puede entender con un seminario teológico. Esa verdad no se puede ni siquiera entender aunque tengas una concordancia como esta en hebreo y en griego. Esta verdad solamente se puede entender cuando el Hijo, como se lo dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ve a mí está viendo al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. No hay otro Padre. Jesús en el versículo en el capítulo 14 de este mismo capítulo dice, cuando estaba con sus discípulos, en el versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él dice, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? ¿El Padre? Ahí dice, yo lo haré. Y Él estaba con ellos.
Jesús estaba con ellos. Juan 14, 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y el versículo 14 lo remata más. Si algo pidieres en mi nombre al Padre, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Él, Jesús. En el capítulo 16 de este mismo, cuando Él comienza a hablar después que no los va a dejar huérfanos, solo un padre puede dejar huérfanos. Él dice, Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, que yo soy en mi Padre. Pero cuando Él dice acá, en el versículo 20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí. Entonces Él le dice, yo voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, y así. Quiere decir que cuando ya no esté con ustedes, en aquel día, dice Juan capítulo 16, Él dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre, dice, en mi nombre, el Padre se lo dará. Ya no dijo yo lo haré, sino en ese día cuando ya no esté con ustedes, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, porque Él está allá. Ahora, Él está allá. El Padre está allá. El Padre estaba con ellos y por eso le dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero en el día que yo ya no esté con ustedes, cuando yo ya esté allá, entonces todo lo que pidas al Padre en mi nombre, entonces Él lo hará, porque Él es el Padre. Esta verdad de que Jesús es Dios, como dice la Biblia, directamente, en 1 Juan 5:20. Esta es una verdad que solamente Dios la puede revelar. Y entonces cuando esa verdad se revela en nuestras vidas, entonces vamos a tener misericordia de los testigos de Jehová. Vamos a tener misericordia de los mormones. Vamos a tener misericordia de los cristianos evangélicos que creen que hay tres personas. Vamos a tener misericordia de todos aquellos que creen tener la verdad sin que el Hijo se lo haya revelado. ¿Que se van a ir al cielo cuando se mueran? Seguramente que sí. Yo no soy nadie para juzgar. Uno es el juez. Pero tengo la obligación de enseñar y predicar la verdad como está escrito en el libro de los Hechos capítulo 5 versículo 42. Los primeros discípulos de Jesús, los que estaban fresquitos con la verdad, lo que ellos hacían no era predicar prosperidad, que todo te va a ir bien, tu mejor vida hoy, oh sí, siembra y cosecha, y que confíes lo tienes, y qué sé yo. Eso no era lo que predicaban. En el libro de Hechos capítulo 5 versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no se cansaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos enseñando quién es Jesucristo. Estamos predicando a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, como dijo Pablo, digo yo también. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Estamos aquí para enseñar y predicar a Jesucristo y lo estamos diciendo sin anestesia, por si acaso Dios tenga misericordia a todos aquellos que escuchen. Jesús es Dios, directo. Pero ¿cómo es? Cuando Jesús estaba ahí siendo bautizado por Juan, vino una voz del cielo y vino el Espíritu Santo. ¿Y cómo están? Ahí están las tres personas juntas. Sí, es verdad, así lo dice, pero hay una explicación. Y nosotros estamos aquí para enseñar la palabra y enseñar. Pero si Dios no te revela, es imposible. Y dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado no lo menosprecia a Dios. Jesús dijo, vengan a mí y beban gratuitamente del agua de la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor. De manera que el camino y los brazos de Dios están abiertos para todos aquellos que vengan con humildad. Pero todo aquel que cree que tiene ya la verdad completa y así, entonces yo le digo a esa persona que Dios tenga misericordia de ti. Porque está escrito que todos aprendemos de Él. Todos aprendemos del Maestro. Hay un solo Maestro y tenemos que sujetarnos a Él. Por muchísimos años, más de 30 y pico de años, yo pensaba que sabía las Escrituras. Y Dios me llevó a Génesis capítulo 1, verso 1 y me enseñó quién es el Dios creador. Si tú no conoces al Dios creador de Génesis 1, jamás vas a conocer al Dios verdadero. Si tú estás creyendo que la tierra es como le dice la NASA,
que es una esfera ridícula que gira y está inclinada a 23.4, que cuando resta de 90 grados son 66.6, y crees que es una esferita ridícula, minúscula, en un universo que gira y gira y gira y gira, y que hay billones y billones de planetas, entonces te digo que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento, el entendimiento tuyo para que no te resplandezca la verdad de Dios. La tierra es como dijo Dios. Te invito a que vayas a mi website en honoralaverdad.com y veas ahí verdades donde está la cosmología verdadera de la tierra. Hay como docenas de versículos bíblicos, no explicaciones ni interpretaciones, docenas de versículos bíblicos para que tú los leas y Dios te hable y te hable del entendimiento para que sepas que Dios creó, como dice el ángel en capítulo 15 o 14, me parece Apocalipsis, capítulo 15 o 14, donde dice, vi en el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, pueblos, lenguas y idiomas, a todas las naciones y a todas las tribus. Y el ángel decía, temed a Dios y glorificadle, porque la hora de su juicio ha llegado, y temed a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. La tierra está bien estacionaria, las estrellas giran allí, las constelaciones están allí, siempre han estado ahí desde hace miles de años. La tierra es firme, tiene cimientos, tiene fundaciones, tiene 4 vientos, la extendió con un cordel y etcétera. Hay uno que estuve escuchando en la radio, un maestro que quería enseñar acerca de la grandeza de Dios y de la creación y del universo de Dios, y mencionó de que la tierra es un globo, porque dice la Biblia, y leyó Isaías 40, dice 40:22. Voy a leer 21. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. La tierra se fundó. Cimientos, se funda. Cuando alguien pone fundamentos y cimientos es para que esté firme, no para que se mueva. Entonces, el versículo 22, este hombre dijo, ahí dice la Biblia que él está sentado sobre el globo de la tierra, y la Reina Valera dice sobre el círculo de la tierra, pero él, no sé qué versión leyó, una que le acomoda a su teología, entre comillas, él leyó, él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Entonces este hombre decía, sí, el globo de la tierra es una esfera, y eso es una mentira, eso es falso, porque la Biblia dice en Isaías, e Isaías es un libro escrito en hebreo, se han encontrado los rollos en el Mar Muerto en el 1947, eso está confirmado, eso está allí. La palabra hebrea dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, y la palabra círculo en hebreo es shuk, C-H-U-G, shuk, y significa un círculo, un arco, un compás. Hay una diferencia entre un círculo y una bola. Y para el que cree que Dios no sabe la diferencia entre bola y círculo, vamos a ir a Isaías 22. En Isaías 22 dice el versículo 18. Hay una palabra en el versículo 18 que dice, Dios juzgando, dice, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Esa palabra bola, globo, esfera, ¿qué es esto? Es una palabra hebrea que significa dur, D-U-R, de manera que para los que creen que Dios no sabe la diferencia entre un círculo y una bola, Dios sí la sabe. Entonces cuando Dios dijo en Isaías que Él extiende, hemos leído Isaías capítulo 40, Él está sentado en el círculo de la tierra, así es la tierra, así es la tierra. Este es el verdadero mapa de la Tierra. Este es un mapa hecho en el 1892.
El polo norte está acá. De manera que si tú estás acá, el polo norte siempre va a ser acá y el polo sur siempre va a ser opuesto. Si tú estás en el África, el norte va a ser acá y con una brújula siempre te va a dar el sur acá. Esto que está blanco acá es la famosa Antártica, que Magallanes una vez pasó hasta acá porque quería pasar la Antártica y llegó hasta el estrecho Magallanes. Él fue el primer hombre que circunnavegó la Tierra. Lo que hizo fue darle la vuelta así. James Cook dio 3 vueltas a la Tierra. 1, 2 y 3. Descubrió Nueva Zelanda, Australia y murió en Hawái. Lo que fue es dar la vuelta. Es más, en el 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, la expedición con Richard Byrd, un almirante de la naval de Estados Unidos, 4.500 soldados, buques de guerra y aviones, se fueron a la Antártica a una expedición preparada para 8 meses, regresaron a las pocas semanas. Y cuando se le entrevista, hablaron cosas bonitas, que la Antártica tiene, bastantes cosas, un potencial de minerales y todo. Bueno, quiero decirles que hicieron una expedición más y después nunca más fueron a la Antártica y pusieron un tratado que se llama el Tratado del Antártico, que nació el mismo año, creo que las Naciones Unidas. De la NASA. Y el Tratado Antártico dice que nadie puede ir más allá del paralelo 60, o sea, aquí. Nadie puede viajar más abajo de acá. ¿Por qué? No lo sé. Ellos tienen sus razones. Dicen que para conservar el medio ambiente, pero esta es la verdad, como Dios lo dijo. De manera que, para empezar, cuando Josué le dijo al sol, sol detente y tú luna párate en Gabaón, el que se detuvo fue el sol. Si el sol fue el que se detuvo y Josué le dijo párate, detente, el que se estaba moviendo era el sol, no la tierra. Entonces los grandes teólogos interpretan y dicen, no, era pobrecito Josué porque en ese tiempo no existía la NASA. Si tú vas a creer en la NASA, averigua quién la fundó la NASA. Eso lo he explicado varias veces. 4 masones grado 33, todos satánicos, y el único medio normal era Von Braun, el ex nazi que hizo los cohetes B-12 para Hitler en la Segunda Guerra Mundial y después lo hicieron americano en un proyecto que se llamaba Paperclip, que la CIA detrás del Congreso metieron a miles de científicos alemanes, lo trajeron en la operación Paperclip en Estados Unidos. El más normal de todos ellos era un alemán ex nazi llamado Von Braun. Ese fue el que inventó el Saturno, ¿no? Para meter ahí a unos hombres y llevarlos supuestamente a la luna. Nunca más regresaron. Ya han muerto varios de ellos y ahí se ve en YouTube cuando le entrevistan y le dicen, a ver señor Aldrin, jure por la Biblia que usted fue a la ¿cómo se llama? A la luna. Jure por la Biblia que usted caminó en la mula. Y usted puede ver en YouTube. Da pena, da lástima ver a unos hombres que han sido condenados con una mentira y que les va a perseguir hasta la eternidad si es que no se arrepienten. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estoy diciendo de que hay muchísimas cosas que la gente cree que son verdad y no son verdad. Así que les invito nuevamente a que vayan a mi página en Honor a la Verdad y puedan ver un poco más todos los versículos bíblicos donde demuestro por las Escrituras que la tierra es como dice que es plana, y que el polo sur es toda la Antártica alrededor, que nunca nadie lo cruzó. Nadie lo cruzó. Y que después tiene una meseta de 2.300, 2.000 o 3.000 pies de altura y tiene una meseta interminable, que lo máximo que llegaron a penetrar esa meseta fue en 2.300 kilómetros. Y no pudieron más. No se sabe qué hay más allá. Jesús cuando venga, todo ojo le verá. Los grandes teólogos dicen, no, lo que pasa es que no sabían los pobrecitos que iba a venir de internet y todos iban a verlo por internet. O sea que el ser humano sin la luz de Dios está ciego total. Y el Dios de este siglo es el que se encarga de oscurecer
el consejo y la sabiduría con palabras sin sabiduría, como le dijo Dios mismo a Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así que vamos a continuar después con este tema, porque estamos recién tocándolo superficialmente. ¿Quién es Jesús? Él dijo que Él era el Hijo del Hombre.